¿Y cuál va a ser la propuesta que nos has traído para hoy? Bueno, hoy quería hablar un poco sobre las enredaderas, pero no las enredaderas, ya hemos hablado de algunas, mencionamos en algún momento plantas trepadoras que tienen o zarcillos o tallos volubles que se van enroscando. Hoy quería traerte esas enredaderas que tienen ventosas y que se pegan a la pared, que son muy lindas, muy agradables, y ahí se utilizan principalmente dos tipos de estas enredaderas. Hay una que pierde las hojas y hay una que no. Vamos a separarla en esa, las que pierden las hojas y las que no. Bien. Las que más se utilizan son a este tipo de enredadera se le llama enamorada del muro. Sí. Tanto a la que pierde las hojas como a la que no. De repente te dice, tengo una enamorada del muro, igual la vas a ver, pensás que es la de hojitas redondas, chiquititas, y la ves y de repente no, es la otra que pierde las hojas, y viceversa. No pasa eso, que el nombre vulgar siempre suele asociarlas a cualquiera de estas dos, porque tienen esa particularidad de que las dos se pegan, y bueno, ya arrastramos esa costumbre de llamarlas enamoradas del muro. Marcos, ¿y son esas mismas que van cambiando de color a medida que va avanzando la temporada? Exactamente. Las que pierden las hojas tienen esa característica que cambian de color cuando va avanzando la temporada y tienen unos colores espectaculares. Viran desde el verde muy intenso en la época de crecimiento, en la primavera y verano, y cuando está llegando el otoño se empiezan a poner coloradas. Incluso también a veces cuando llegan a algún lugar muy alto o que no tienen dónde apoyarse, a veces las ves en algún árbol muerto y también empiezan a caer, generan efectos visuales muy lindos. Este tipo de enredadera le decimos que son las Ampelopsis. Eso tiene que ver, pertenecen al grupo de las vid. Tienen una hoja muy parecida a la vid de vinificar o a la de mesa, porque pertenece a la misma familia, al género Parthenocissus, y hay dos tipos de estas. Una es la más usada, que es la que tiene como la hoja dividida en tres, y hay otra que tiene como 5 folíolos, que esa es más rara verla, pero también existe. Lo que tiene la particularidad esta es que pierden las hojas, entonces está bueno eso tenerlo siempre en cuenta, porque a veces queremos una enredadera que de repente nos tape una pared, y bueno, si pusiste esta, crece mucho más rápido que la otra enamorada del muro. La otra enamorada del muro es un tipo de ficus, esa que no pierde las hojas. Los ficus que nosotros conocemos no pierden las hojas, el ficus benjaminia, el común. La enamorada del muro clásica, la de hojitas redonditas y verdes, chiquititas, que no pierde las hojas, es un tipo de ficus, y eso lo que tiene también es una enredadera que crece mucho, puede durar muchísimos años. Cualquiera de las dos enredaderas que plantemos la podemos tener muchísimos años. Vas a ver enredaderas que quizás tienen 50, 100 años y siguen ahí. Lo mismo con la vid, pasa eso también, que de repente ves plantas que son muy añejas y tienen esos trocos grandes. Eso es lo que tienen de particularidad. Son enredaderas que se hacen muy lindas también con los años, no solo en la parte de las hojas, sino también la parte del tronco. Y bueno, tiene las particularidades de que a veces si nosotros la queremos utilizar en una pared que tenemos más sol, quizás conviene utilizar, o si buscamos ese efecto de color, también utilizar la enredadera, la Ampelopsis, que pierde las hojas. Y si queremos tener una pared que quizás esté un poco más dañada y no queremos que se vean esos defectos, o queremos taparla por algo, la verdad que está bueno elegir la otra alternativa, el ficus, la enredadera que es un ficus plumilia se llama. En la sombra va mucho mejor la que es el ficus, la enamorada del muro, la clásica. Yo le voy a decir enamorada del muro y a la otra le voy a decir Ampelopsis, porque así las aprendí, pero para que se entienda, la enamorada del muro va mucho mejor a la sombra, es mucho más frondosa. Y particularmente, un dato, siempre conviene, si nosotros no queremos que se nos extienda, porque lo que pasa es que cuando se va más allá de los 2 metros, esa altura a la que nosotros llegamos estirando la mano, después se hacen bastante incontrolables si no las mantenemos, porque ya necesitamos una escalera, necesitamos acceder. Entonces es importante que cada 3-4 meses hacer una poda y mantenerla a raya, porque son especies que se descontrolan bastante, entonces conviene siempre cortarlas. El ficus, la que tiene la enamorada del muro, cuando vos la cortás libera el látex, así que es un poco más sucia también en ese sentido, que nos puede ensuciar la ropa, así que ahí tener cuidado. Pero bueno, y si nosotros la dejamos crecer y después la vamos a despegar de una pared, lo que tiene es que se vienen con la pintura. Así que tener ese cuidado siempre de mantenerla bien a raya para que esté linda, esté bien mantenida, y cortarlas también de frente, porque la enamorada del muro, como te decía antes, es un ficus, y si nosotros la dejamos crecer, tira las ramas para adelante también, se vienen las hojas más grandes, ya no queda tan visualmente linda,
y lo que tiene es que conviene siempre ir manteniéndola. Cuanto nosotros más la cortamos, van brotando más hojitas chiquititas y se hace la pared mucho más tupida y más linda estéticamente. Entonces conviene siempre mantenerla bien al ras de la pared y mantenerla también en altura para que no se nos vaya mucho, porque les digo, yo mantengo algunas de estas enamoradas y la verdad es que si te descuidas un par de semanas, después no las encontrás más, las tenés que ir a buscar muy alto, porque en épocas de calor crecen mucho y bastante rápido. Se reproducen, la enamorada de muro, la que es el ficus, esta que no pierde las hojas, se reproduce muy bien por esqueje. La verdad es que se reproduce bastante fácil, se puede cortar un esqueje y ponerlo en agua. Y la Ampelopsis se reproduce súper fácil de semilla. La semilla da unas frutitas muy chiquititas, unas uvitas muy chiquititas. Ya contamos que es de la misma familia de la vid de vinificar o de la uva de mesa, sí. Y se siembran esas semillas y la verdad es que germina muy fácil. De hecho, si tenemos alguna planta de esas o vemos algún vecino que tiene una planta y nos ponemos a mirar por el piso, seguramente encontramos alguna plantita germinando. Tiene las primeras hojitas son acorazonadas, así que vamos a ver como una plantita con un tallito muy chiquito y 2 hojas acorazonadas, se reproducen muy fácil de semilla. Así que bueno, no tienen, lo que tiene de bueno estas especies es que no tienen grandes problemas con las plagas. No tienen, generalmente no tienen ningún problema, casi te diría. Quizás a la Ampelopsis se la comen un poco más las hormigas, pero no es un problema porque crecen muchísimo. Y bueno, lo que tienen de particularidad esta Ampelopsis, a mí, si tengo que elegir, quizás es la que más me gusta, por esto que decías vos, tiene esa combinación de colores que la hace muy, muy linda. Claro. Lo hace muy atractivo, por cierto, al espacio, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es muy común ver edificios quizás grandes que tienen esas enredaderas que van subiendo y cuando ya no encuentran por dónde subir empiezan a caer hacia adelante, tapan los balcones, se la puede llevar también en una pérgola. La verdad es que las alternativas son muchas y es una forma de tener un muro verde, ahora que están tan de moda, ¿no? Las paredes verdes. Sí. Bueno, estas son las clásicas que están desde siempre y está bueno tenerlas siempre en cuenta. Y a veces me dicen que quieren hacer una pared verde que implica colgar algo con un sustrato que puede pasar la humedad, que es la principal preocupación cuando uno quiere hacer un muro verde. Y bueno, tener estas alternativas, la verdad que es bastante bueno, sobre todo si tenemos alguna pared también que le da el sol. Bueno, esto lo que hace que quizás en el verano sobre todo hace un ambiente mucho más fresco, ¿no? Cuando le da el sol refrigeran bastante. Claro. Lo mismo también cuando hace frío, siempre las plantas sirven como amortiguador térmico en ese sentido, para arriba y para abajo. Así que bueno, siempre está bueno considerarlas en esos espacios. Esta entonces la propuesta para esta nueva semana. Vamos a dejarlo aquí al tema y vamos a encontrarnos, si te parece bien, en 7 días para seguir desarrollando más propuestas para nuestra gente. Perfecto, Walter. Un gusto saludarte y compartir este espacio. Un saludo para todos los que nos escuchan. Bien, muchísimas gracias. Marcos Tejedor, nuestro ingeniero, y hablando de nuestras plantas, la propuesta que tenemos en este segmento en la mañana de la radio. Pausa y ya volvemos con más.